Hola mi gente querida, soy Samia Mejía y esto es En el Lugar Secreto. Este es un canal que te ayudará a leer y a meditar las palabras de Dios de una manera más práctica y sencilla. Así que bienvenidos, espero que me acompañen. El Señor les bendiga. Bueno, entonces nos disponemos para orar. Gracias Señor por tu misericordia, por tu bondad, Dios, gracias por tu paz, por tu sanidad, Señor. Gracias porque tú eres grande, Dios, y eres soberano. En este tiempo, Señor, disponemos nuestros corazones para poder alabarte, para poder exaltarte, para poder glorificarte, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo en medio de nosotros y abriendo nuestro entendimiento, Dios, para poder entender más acerca de tu persona. Llénanos, Señor, de tu presencia, dirígenos e instrúyenos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. El tema de hoy titula Muros espirituales, fortalezas del creyente. Y para estudiarlo vamos a leer el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice así: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén. Y para entender más esta cita bíblica, vamos a desglosar cada versículo. E iniciando con el versículo 1, podemos ver que cuando dice rodéate ahora de muros, es una señal de advertencia porque el pueblo de Israel en ese entonces estaba siendo atacado por sus enemigos. Esto indicaba que el pueblo de Israel debía buscar la manera de protegerse. Y una manera de protegerse es en el Señor, porque en el Señor tenemos protección, vida eterna, nuevo nacimiento, luz, familia, sustento, seguridad, amor y paz, y tenemos muchas cosas más. Ahora, cuando el Señor le decía por medio del profeta Miqueas, hija de guerreros, esto hace referencia a que el Señor, como hablaba de Belén Éfrata, era indicando que Él conoce los orígenes de cada uno de nosotros y que Él tiene la solución a cada situación difícil por la que nosotros lleguemos a pasar. Cuando dice con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, hace referencia a una profecía mesiánica. Es decir, que en ese entonces los profetas, antes de la venida del Señor, ellos hablaban acerca de Jesús. El Señor les daba revelaciones acerca de la venida del Mesías. Y esta es una de esas profecías, porque recordemos que en los evangelios nos habla acerca de que el Señor Jesús fue golpeado en la cabeza con una caña. Y esto se hizo antes de que Él fuera crucificado. Por eso en muchos versículos, como en Juan capítulo 5, versículo 22, y también en Mateo capítulo 19, 28 y Lucas capítulo 22, 30, nos indica que Jesús, como Hijo de Dios, juzgará al pueblo de Israel junto con sus discípulos. Y con todo esto nosotros podemos ver que el Señor sabe y previene a su pueblo, a sus hijos, aquellos que le temen a Él, los previene de que el enemigo anda acechando para buscarlos y destruirlos. Y esto en contexto espiritual también podemos reflejarlo con la iglesia. Y es que muchas veces el Señor a nosotros nos previene del mal que nos puede pasar, nos previene de las cosas que están a nuestro alrededor que muchas veces no entendemos. Pero si nos dejamos guiar por el Señor, seguro lo vamos a entender y Él nos va a hablar sobre ello. Y cuando dice sitiar, esta palabra significa cercar o cerrar algo o a alguien
para combatirla o para rendición. Un ejemplo podemos ver cuando, digamos, la policía va a capturar a una persona que esté cometiendo un delito o que sea un posible sospechoso. Entonces, ¿qué hace la policía? Ellos hacen como una especie de croquis, ¿verdad? Y hacen un plan, o sea, montan una estrategia para poder capturar a esa persona. En este caso, los enemigos del pueblo de Belén buscaban cercarlos para que estos no tuvieran escapatoria. Continuamos leyendo que aquí el Señor se refiere a Belén Éfrata y dice que es pequeña. Cuando dice que es pequeña se refiere a algo de menor tamaño, de menor cantidad o incluso algo de poca importancia. Y aquí viene otra profecía mesiánica porque dice que de Belén saldrá el que será el Señor en Israel. Y esto hace referencia al Señor Jesucristo, porque sabemos que el Señor Jesús nació en Belén, cuyo nombre significa la casa del pan. Y ahora vamos a ver algo acerca de ello, pues también nos indica que el Señor es eterno, pues dice sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 nos confirma que el Señor es eterno. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo hace referencia a la palabra, es decir, aquella palabra que viene de parte de Dios. En este caso habla del Señor Jesús, porque Él fue el que vino a evangelizar y a dar a conocer la predicación del Evangelio, tanto a los judíos como a los gentiles, es decir, a la iglesia en general. También manifiesta el hecho de que Jesús es Dios, porque dice, y el Verbo era Dios. Y el apóstol Pablo también nos los dijo en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo esto resume la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, pero también su resurrección. Nos hace ver que Jesús es Dios hecho carne, porque eso también estaba escrito por los profetas. Ahora sigamos viendo otras citas bíblicas donde aparece la palabra pan. Y exactamente en Proverbios capítulo 9, versículo 5 dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. ¿Y a qué hace referencia en Proverbios capítulo 9? A la sabiduría. Pero también podemos ver que esto tiene un significado especial, puesto que también hace referencia a la Santa Cena y es algo que el Señor Jesús hizo. Mateo capítulo 4, versículo 4 nos dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí hace referencia al momento en el que Jesús fue tentado por el enemigo. Y esta fue la respuesta que el Señor Jesús le dijo, haciendo referencia al alimento sólido que recibimos de parte del Señor nuestro Dios. Este es un alimento espiritual y lo recibimos por medio de su palabra. También en el libro de Levítico capítulo 24 versículos 5 al 8 y Mateo 12 versículo 4 y en Marcos también capítulo 2 26 nos habla acerca de los panes de la proposición. E inclusive en el libro de los Evangelios nos dice que David comió de este pan, el cual era prohibido comer para personas que no fueran levitas. Y también en
El capítulo 6 del libro de Juan nos indica acerca del pan del cielo y el pan de vida. Y esto tiene que ver con el Señor Jesús. Pues en el versículo 33 nos dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Se hace referencia al Señor porque Él vino del cielo. Y también Jesús en el versículo 35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el versículo 48 el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. Esto hace referencia a que en Él nosotros tenemos vida eterna, pues el Señor es eterno y Él está desde mucho antes de la creación. También la palabra pan aparece en representación del cuerpo de Cristo. Y exactamente está en Mateo capítulo 26, versículo 19 al 20, en Marcos capítulo 14, versículo 22-26 y en otros evangelios. Y eso también hace referencia a lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros al morir en la cruz, por nuestros pecados. Y en el versículo 3 y 4 del libro de Miqueas nos dice que Jesús vino a apacentar con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios. Aquí hace referencia a Jesús como buen pastor y también que Él vino en calidad de siervo. Por eso dice del Señor su Dios, es decir, que Él vino como sustituto en la cruz. En Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y debido a este sacrificio, nos dice el libro de Miqueas que el Mesías ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y hoy en día, la predicación del Evangelio se ha extendido de tal manera que muchas personas ahora conocen acerca del nombre del Señor Jesús. Y entonces como conclusión podemos decir que los muros servían como protección de las invasiones enemigas. Y hoy en día como guerreros de oración nosotros debemos de rodearnos con muros espirituales. Y esto lo obtenemos adquiriendo conocimiento de Dios, es decir, por medio de su palabra y meditando sobre las fortalezas que Dios nos ha dado por medio de las sagradas escrituras. Cuando hablamos de meditar, nos referimos a pensar profundamente, atentamente y detenidamente en algo. Tiene que ver también con gemir, llorar, clamar, hablar. ¿Hablar con quién? Hablar con el Señor, aquel que nos protege, nos provee, nos fortalece y nos guía en todas las cosas. Mi gente querida, hemos llegado al final de este video, así que vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy pudimos aprender algo nuevo. Aprendimos, Padre Precioso, que en ti tenemos refugio, tranquilidad, que tú, Señor, nos rodeas, Señor, de tu presencia, porque en tu presencia, Señor, tenemos esa cobertura espiritual. Gracias Dios porque sabemos que tú nos has llamado hijos tuyos y nos has confirmado por medio de tu Santo Espíritu. Hoy Dios clamamos a ti para que el Señor Jesús sea naciendo en cada uno de nuestros corazones. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, perdona nuestros pecados y permite que nuestro nombre se encuentre, Padre Precioso, escrito en el libro de la vida. Sé tú, amado Dios, direccionándonos en todas las cosas, Señor Jesucristo, y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Recuerda compartir la palabra de Dios, comparte este video para que muchas más personas puedan conocer acerca de lo que hoy Dios tiene para decirles. El Señor les bendiga.